Íbamos a meternos en la Rosario subterránea, en esa que de vez en cuando florece y empieza todo el quilombito a ver de dataciones y arqueólogos, historiadores y los periodistas, y queremos ir al lugar. Estuvimos en lo que nosotros conocíamos como la Plaza de la Cooperación y estaba el Mercado Norte. Y bueno, lo convocamos a Pablo Menotti, un amigo historiador, para que nos haga el contexto de lo que significó ese mercado, que no era el único en Rosario, había varios, en esa plaza que yo en mi adolescencia la habré abonado en alguna noche antes de ir a Zeppelin, con alguna indigestión, por algún sanguchito en mal estado, un pancho, alguna cerveza caliente quizá. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, por suerte bien. Sí, la noticia sorprendió y rápidamente la cuestión, el lado misterioso de Rosario, la Rosario misteriosa siempre ganó la voluntad del público, que quiere saber, que quiere conocer eso, que parece ser que está oculto, que habría que conocerlo. Pero bueno, eso tiene mucho de mito. Es una parte de la historia que, bueno, como todo mito, algo de verdad debe tener. Claro. Pero lamentablemente, por el momento, no lo podemos comprobar empíricamente. Ah, bien. Vamos a poner algunas imágenes. Nosotros estuvimos en el lugar, porque la municipalidad esta semana invitó a periodistas para que bajemos a esos túneles. Te tengo que decir, vos que ejerciste el oficio del periodismo en El Ciudadano muchos años, muchos colegas no bajaron. Ah, mira, ¿por temor? Por temor, porque tenían claustrofobia. Qué diferente es el periodismo de antes al de ahora. Y todos aquellos que no vamos a nombrarlo, pero vamos a hacer una alusión a aquellos cobardes que no se animaron. Ahí estuvimos nosotros. Muchos bajaron, pero otros no. Vemos una estructura bastante nueva ahí. Sí, sí. Hay columnas o... Bueno, perdón, filmo mal. ¿Qué le vamos a hacer? Está muy mal filmado, está rápido. Sí, me dice que sí. No, disculpe, no tengo el expertise que tienen ustedes. El tema es que a lo mejor para hacer la plaza seca después han hecho... Hay otros videos, Poné otros videos, che. No pongas ese. Mirá, el peor elegí para mandar, mira. Ahí está, mirá. Ese soy yo, el de mi sombra. Ahí vemos. Perdón, ¿me decía, Pablo? Lo que yo decía es que hay estructuras nuevas y es posible que las hayan hecho para sostener la plaza seca, que se hizo posteriormente. Pero claramente es las viejas, eso forma parte de las viejas, estuve pensando todo el día en la palabra. Unas bóvedas, almacenes. Las bóvedas, cantina, le decían, o sótano. Sótano. Lo que pasa es que se usaba para, bueno, reserva de comida, pero también para mantener frescas las bebidas. Claro. En el pueblo Rueda hay todavía un almacén intacto prácticamente donde están los productos que tenían y está el sótano y abajo están las famosas bordalesas, que eran grandes damajuanas de vino que se usaban, y eso se usaba para mantener las bebidas frescas. Claro. Entonces, ese sótano responde, o esa cantina, pues ese sitio responde a un lugar de reserva de alimentos, me imagino yo. ¿Esto de qué año era? Y esto forma de la última década del siglo XIX. Claro. Mercados en Rosario hay a partir de 1856. Rosario es una pequeña aldea de hasta 5.000 habitantes hasta 1850, 52 cuando Urquiza la declara ciudad. Y desde 1852 a 1869 crece por 4. O sea, en el 69 ya hay 20.000 habitantes. Se cuadruplica la cantidad de habitantes. Y para 1900 Rosario ya tiene 100.000 habitantes. O sea, se multiplica por 20. Es una explosión demográfica. Entonces... ¿A qué responde esa explosión? ¿Al puerto? Claro. Primero y principal el puerto, porque el puerto es el puerto de la Confederación Argentina en 1852 a 1862. Después con Mitre se lo tenemos que agradecer porque Mitre pone como principal punto que los trenes del interior lleguen primero a Rosario. Entonces, entre el 70 y el 80, Rosario se ve beneficiado por eso. Claro. Y obviamente la inmigración que empieza a llegar masivamente, o sea, hay inmigrantes, de hecho hay comerciantes genoveses
que son los que primero hacen los negocios en Rosario desde la década del 50 y hacen contacto con Paraguay y con Montevideo, e incluso con Brasil. Pero ya para la década del 70, el 80, la inmigración es muy masiva y Rosario es el paradigma del modelo agroexportador porque se llena de inmigrantes Rosario. Pero principalmente el centro. ¿Ahí es la Chicago Argentina? Claro, ahí es... ¿Comienza esa Chicago Argentina? Sí, Chicago Argentina en el sentido de que Chicago, como dice Mario Gluck, un historiador muy importante de Rosario, en el sentido de que Chicago se desarrolla rápidamente al igual que Rosario. Ah, bien. En 1930, 1920, 30 tiene otras características. Chicago porque es el puerto donde sale maíz y es la bolsa de comercio que pone el precio de maíz a nivel internacional, como Chicago. Claro. Pero también Chicago en los 30 por la mafia, Claro. Chicho Grande, Chicho Chico, todo eso. O sea, tiene 3 significados la Chicago Argentina. En este 1856 Empieza a haber gente, o sea, empieza a multiplicarse la cantidad de habitantes y se forma el primer mercado de la ciudad de Rosario. El mercado central, que ahora es la Plaza Montenegro, donde está el Fontana Rosa. Ah, San Luis y San Martín. Sí, toda esa manzana era el mercado central. Hay fotos de la época y, bueno, el profesor Cárdenas tiene un trabajo excelente hecho sobre eso, donde empieza a analizar la sociedad de la época a partir de ese mercado. Porque, por ejemplo, las infancias todavía no son cuidadas como ahora. Claro. Los chicos andan girando y a los nenes los mandan a vender cigarrillos. Y hay peleas con los vendedores porque los comerciantes dicen, esta gente no paga por el puesto, entonces no lo quiero acá, porque hacen competencia. Y entonces lo que dispone vamos a decir, el intendente de la época, que es Oroño, arma un reglamento donde los nenes que no son cuidados por los padres, entre comillas, los puede adoptar otra persona para enseñarle un oficio. O sea, se los pueden sacar a la familia y otros les tienen que enseñar un oficio. Ah, eso dura unos años y forma parte del reglamento municipal que incorpora Oroño en esa época. Y después empieza a ver, o sea, a medida que pobres y ricos van a vivir en Rosario hasta 1910, 1910, 1920 en el centro. Un lugar que ocupan pobres y ricos. Claro. Y en ese espacio se empiezan a multiplicar mercados como este que está en Mitre y Tucumán. Hay otro en Mendoza y 1 de Mayo. Hay otro donde... En otra plaza seca también. Claro, otra plaza seca y otro donde ahora hay un súper, que no vamos a decir cuál es, pero es por calle Urquiza y Presidente Roca. Ajá, claro. Y después la ciudad se sigue ampliando y tenemos el mercado del abasto, donde es la Plaza Libertad en la actualidad. Sarmiento y Pasco. Claro, Sarmiento y Pasco. Esa Plaza Libertad era un mercado de abasto. Era el otro mercado. Claro, por eso el barrio se llama Abasto. Claro. Como en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, el mercado de abasto que se transformó en shopping. Claro. Y ahí hay una película, ¿no? Claro, sí, Tita Merelo. Tita Merelo, claro. Un clásico del cine argentino, donde se hablaba del cuidado de los niños, de higiene. Claro. ¿No? Eran especie de películas donde trataban de instruir al ciudadano, ¿no? De la década del 30, 40, 50, que es el cine de oro argentino, ¿no es cierto? Sí, claro. Y en Rosario lo que proliferan también son los almacenes. Y desde temprano está el famoso centro de almaceneros. Está en la actualidad todavía. Está, Milito Claro. Y eso, obviamente, en todos los barrios empieza a haber almacenes que nosotros después, en la década del 80, le empezamos a llamar granjitas. Sí. Yo no sé cómo le llaman. 1980. Claro, 1980 ya le empezamos a decir granjitas, pero son los históricos almacenes que también empezaron a Y los cambiar. almacenes o los negocios tipo Rosenthal frente a la aduana, ¿no es cierto? Esos grandes exportadores, importadores. ¿Eso en qué periodo se instalan allí? Muy primogenios, sí, ¿no? Casas comerciales. Las primeras casas comerciales son de la década del 50. Pero ¿1850? 1850, sí. Perdón que no te aclaré. 1860 empieza a haber, pero hay muchas que son, por ejemplo, Carlos Casado de Alizal. Sí. Es un inmigrante español que empieza a hacer fortuna acá, viene con algo, pero sigue haciendo fortuna acá. Es el fundador de Casilda, es el que arma uno de los primeros trenes, el tren ferrocarril santafesino del oeste, que viene por Pellegrini, se mete en el Parque Urquiza. Bueno, él es uno de los grandes cerealistas. Y estas casas comerciales, después, en la década de 1890, son tomadas
chupadas por las grandes casas, por las grandes empresas internacionales. Bungibor, Claro, Dreyfus, que están en la actualidad. claro. Entonces, hay algunos que se mantuvieron, tipo Rosenthal, Minetti, Mm, Castanino, que son cerealistas, propietarios de campo, pero también son dueños de molino y exportadores, claro. y empiezan a hacer sus fortunas ahí. Ahí empiezan las familias de plata en Rosario hacia fines, el último cuarto del siglo XIX. Ahora, esto que vimos acá en el Mercado Norte, ¿cómo era esa cotidianeidad? ¿Qué puede decir la historia, la arqueología sobre esa cotidianeidad? ¿Quiénes iban? ¿Cómo? Porque es un lugar céntrico, pero quizá para esa época estaba bastante apartado de la micro, ¿no es cierto? Claro. De los sectores más de poder concentrado. Lo que pasa es que si este mercado es de la última década, ya la zona ya estaba ocupada. Ya se lo había, o sea, la sección 9 de Rosario ya empezaba a estar ocupada. Y te acuerdas que dijimos recién, ricos y pobres convivían. Sí. Entonces era un lugar de encuentro de ricos y pobres, a lo sumo una sirvienta. ¿Cómo era esa familiar. convivencia? Que yo había, no sé, imagino, pensiones para Claro. los más pobres. Claro, grandes casas de hacinados. inquilinatos donde los pobres vivían una familia en una habitación y a lo mejor en una gran casa vivían hasta 50 o más personas compartiendo un baño, una canilla. Entonces ahí viene el concepto, ¿cómo es? Conventillera, Claro. una cuestión de género. Despectiva, ¿no? Despectiva hacia las mujeres, porque las mujeres, ¿qué pasaba? Tenían que cuidar a los niños, a las niñas y a los niños y se buscaban ocupaciones para quedarse en el lugar. Costureras, No. planchadoras, lavanderas. Entonces, para no tener que desplazarse hacia otro lugar, y Claro. aparte porque las fabriqueras también era una cuestión peyorativa. Había decir, es fabriquera esta mujer. porque Fabriquera iba a era una obrera. Claro, ¿no? una obrera de alguna fábrica. De alguna fábrica. Que acá estaba la fábrica de zapatillas americanas, qué sé yo, fábrica de dulces Dulcor, o fábrica de cigarrillos. O fábrica... ¿Dulcor viene de esa época? Viene de esa época, a principios de siglo por lo Lo de menos. la mermelada de Sí, tarro de plástico, Sí, así, media. Sí. Mirá. Y está la yerbatera, Martín también. Eso era Entonces, el Parque Urquiza, claro. ¿no? Y tenés la famosa refinería de azúcar. Claro. Pero bueno, ahí está. El barrio Refinería es un barrio netamente obrero. Entonces la cotidianidad ahí es de obreros. Ahora, el centro es un lugar donde conviven ricos y pobres, y los ricos empiezan a buscarse sus propios lugares. El Jockey Club o algún otro club exclusivo, el Círculo para ir a ver obras que a ellos les interesan, o Boulevard la Oroño, biblioteca. ¿qué lugar ocupaba en la sociedad rosarina de esa época? Bueno, en 1900 la ciudad avanza sobre el bulevar y el bulevar es la gran vidriera para la burguesía argentina, Claro. rosarina, perdón. Entonces, la gente de plata hace su gran mansión sobre el Boulevard Oroño. Entonces, por suerte han perdurado algunas. Por ejemplo, en la escuela donde trabajo yo, el Instituto Galileo Galilei, que está Oroño y San Juan, es una mansión magnífica del año 28 y el dueño de ese es el que importó el Fernet Branca a la Argentina. Ah, pero hay que. Entonces, hay que reconocerlo. Y por suerte se democratizó porque esa casa vivían 6 personas nada más la gente los sirvientes. Claro, Y por suerte ahora se democratizó y por ese lugar pasan 1.200 personas por un centro educativo. claro. Y es magnífico, o sea, es hermoso. Pero Tremendo, tremendo edificio. claro, Oroño, que cambia su nombre justo a la muerte de Oroño, porque antes era Boulevard Santafesino y Boulevard Argentino Pellegrini, es la gran vidriera para la burguesía y para la década del 20 ahí empiezan a formarse los barrios. 1920. 1920, 1930 empieza a poblarse Echesortu, empieza a poblarse Zona Sur. O sea, la zona de hospitales, los hospitales los pensaron para ponerlos lejos de la población. Lejos de la población. ¿Dónde Fíjate está? Hospital Español, Hospital el Español y el italiano. Y ahora y quintas, eran hospitales y quintas. Y Claro. todo eso quedó casi en el centro de la ciudad. Sí, el centro geográfico. totalmente, totalmente. Entonces, la ciudad siguió creciendo. El centenario, ¿no? El centenario estaba pensado para estar fuera de la ciudad. En 1910, Es los cementerios. claro, el cementerio de Salvador también en un borde, la Piedad, que era donde se enterraban los pobres, bien lejos. Pero claro, la ciudad fue creciendo y se lo fue comiendo y los barrios fueron
la década del 20, pero más que nada acá en Rosario en la década del 30. La década del 20 dicen en Buenos Aires porque a la gente le sobra un manguito más, entonces puede pagarse el tranvía de ida y vuelta. Si no, antes tenía que vivir cerca de los lugares de trabajo. Claro. El puerto, la refinería, el ferrocarril u otros trabajos. Ahora tiene un manguito más y puede pagarse el tranvía, entonces se puede comprar un terrenito y empezar a hacerse la casa. Y en la década del 20, del 30, surgen las vecinales por eso mismo, porque claro, los vecinos empiezan a decir, che, nos falta una plaza, nos falta que pase el colectivo cerca, nos faltan cloacas, nos falta un club. Entonces también surgen los clubes en ese Clubes, los claro. clubes de barrio, ¿cierto? Paulo, hay algo que con la inflación, con el costo de vida hoy que vemos cuando vamos al supermercado, decimos, che, ¿por qué tan caro? ¿Por qué los alimentos más caros que si vas a comprar algo a la ferretería, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, si eso tiene algo que ver con esta desaparición de los mercados. Ajá. Estos mercados donde iba el productor, que generalmente estaban en estas quintas, no muy lejos del centro de Rosario, que hoy están integradas, y ofrecían esas verduras, ofrecían los animales que criaban. ¿Eso desapareció? ¿Qué pasó con todo ese proceso? Bueno, viste que Guida Bría y otros historiadores proponen que había muchas críticas del público por la higiene, etcétera, etcétera, de esos mercados. Sí. Si alguna vez fueron a algún mercado en alguna ciudad latinoamericana, era más o menos así, o los mercados que todavía funcionan en Italia, España, están todavía esos mercados. Están en esos mercados. O en Uruguay, que cada tanto hay un mercado de fruta y verdura y se arma y se desarma. Y el tema es que eso empezó a ser cuestionado y cuando viene el intendente Carballo en la década del 60, principio de la década del 60, fin del 50, principio del 60, viene con una mentalidad moderna, renovadora. Entonces dice, vamos a eliminar todos los mercados y se abre muy, muy lentamente la puerta para los supermercados que de a poquito se empiezan a instalar. En los 70 un poquito y en los 80 explotan los supermercados. Pero ¿qué diferencia hay entre tener un supermercado y un mercado popular? Bueno, la diferencia es que, como decías vos, en el mercado los pequeños productores pueden ir a vender sus productos. De hecho, por ejemplo, nosotros teníamos un cinturón donde había tambos que producían para la ciudad. No era tan sencillo tampoco, porque a fines de los 20 hay una disputa grande entre la municipalidad y los tamberos. Primero para que no le agreguen agua a la leche. Claro. Después por la cuestión higiénica de controles, o sea, sabemos que la leche tiene un proceso importante, etcétera, etcétera. Pero esa cooperativa de tamberos, Cotar, que funcionó y muy bien. O sea, esos tamberos se unen para tener esa forma de higiene. Pero ¿qué pasa? En los 90, por ejemplo, en 50 tambos grandes de Buenos Aires, 1990, sí. La última década del siglo XX, se concentra en una o dos marcas. Claro, empieza Mastelone. Claro. Bueno, Sancor también, que era otra cooperativa importante, empieza su decadencia. Claro. La Serenísima se come a 50 más o menos grandes tambos o grandes fábricas lecheras. Y entonces... Concentración... Claro, la leche viaja a 300 kilómetros para llegar a tu casa. Claro. Entonces eso te encarece y aparte está en manos de una sola empresa que define los precios. No hay competencia. Eso por darte un ejemplo. Quien haya ido a calle Balcarce y San Juan, por allí, estaba la cabaña. No sé, la cooperativa también, otra cooperativa. Claro. Bueno, la cooperativa también estaba ahí, Mitre, justamente enfrente del mercado. Claro. Mitre y Tucumán. Entonces, bueno, eso por dar un ejemplo. Nosotros comemos tomate que son de Corrientes o frutas que son de Mendoza. O lechuga que es de Mar del Plata. Está bien, se especializan en eso, pero ¿cuánto viajan? Sí, y que había antes en el círculo productivo había de Rosario. Un cinturón de quinteros y de otros productos de leche, bueno, carne. El frigorífico Swift está desde 1917, 1925 empieza a funcionar. Entonces esta campaña para decir, bueno, que era poca salubridad de estos mercados, todo eso, fue una campaña para, por ahí, dirigir, desde la política, dirigir este gran negocio de los alimentos en manos privadas. Porque ahí supongo que aparecieron... Sí, sí.
Yo no sé si- Algunos como Claro, Raunacci claro. o Casineri o algunos de esos, ¿no es Claro, cierto? ahí empiezan a despegar grandes. Paladini empieza en esa época, en la Mm. década del 60. Yo no Pero si sé están si, en contra del Estado. si no fueron deliberadamente, pero se aprovecharon de esas políticas. Pero bueno, después, por ejemplo, vos tenés la dictadura de Onganía, que habla de modernidad, y esa modernidad también apunta a concentración empresaria. Y eso lleva también a que se formen grandes empresas. Es- no es tampoco tan lineal. ¿Por qué? Porque hay grandes frigoríficos en manos extranjeras y en la década del 60 empieza a haber frigoríficos en manos locales también. El ejemplo que te di recién, ¿no es cierto? La otra vez lo escuchaba, hay un podcast muy interesante de la fábrica. Ajá, Fue uno de los Paladini, el dueño del frigorífico, y decía que, bueno, que las ventajas que ofrece Paraguay para producir, ¿no? ajá. Bajo impuestos y todo. Mm, Lo que no advierte, mm, quizá, y no digo que sea de mala mm, fe, sino mm. que por cuestiones de que Paraguay, los paraguayos se alimentan a mandioca, Ajá, a hidratos de carbono, no se alimentan de claro. proteína como era Sí, Argentina, sí, sí. que por tener esa clase media, estas ciudades muy pujantes en algunos momentos de la historia, hicieron que, bueno, accediesen a comer más carnes, fiambres, Ajá, embutidos, etcétera, que es lo que hizo fuerte claro. A a los la empresa, frigoríficos ¿no? locales, ¿no es cierto? Bueno, ellos a lo mejor también están pensando en una exportación, pero la exportación también te devuelve al viejo modelo de grandes frigoríficos manejados desde afuera. Claro, exactamente. Bueno, me encantó que hayas venido. Bueno, ¿La pasaste bien? igualmente, re bien, de 10. Viste que, bueno, había más videos, pero Ajá, después lo vamos a poner. Filmé como pude. está bien, está bien. Vos conocés, viste que están los otros, que te Sí, sí, correte, que sí. vamos a grabar, todo No, eso. no están las condiciones, las Bueno, mejores condiciones. pues iba a cubrir cosas. Yo no iba a cubrir, cada tanto me tocaba salir a cubrir, pero yo en el diario El Ciudadano me encargaba de la página espectáculos, en cartelera, empecé con cartelera, empecé en Mira, archivo, publicidad, archivo, cartelera, y después pasé a Mundo. Me encantaban ¿extrañás? Extraño algunas cosas, pero el periodismo es sacrificado, no hay fin de No, semana, no hay feriado, en ese sentido es sacrificado el periodismo. Pero bueno, ahora también cambió la forma de trabajar, es decir, ya no sale el diario papel, o el ujú. diario papel llegó a su mínima expresión. Mínima Incluso, expresión, absoluta. incluso Sí. llegamos a ver el diario La Capital, que está muy Sí. planchadito, Es más grande el eslabón que la capital. claro. Y entonces la cuestión digital cambió la forma de trabajar también. Pablo, ¿estás escribiendo un libro? Sí, ¿Otro nuevo sí. libro? ¿Sobre? La Contame. idea es, bueno, yo lo entrevistaba mucho a mi abuelo, ¿A tu abuelo? sí, que era una persona común de mi pueblo, una persona común de mi pueblo. No es Menotti el No, director técnico. no, este es Tiseri, es criollo, ¿Cómo, nació- cómo es? Armando Tisera. Tisera. Abuelo materno. Sí, del pueblo Santa Teresa, que está al sur de Santa Fe, en el departamento Constitución, un pueblo chiquito de 3.000 habitantes. Y él juntaba maíz a mano y después se hizo ferroviario. Ujú. Entonces yo cuento la infancia y la juventud de él y también cuento cómo se van formando los pueblos. A mí qué Porque interesante. todo el mundo, yo pensaba que no vivía nadie en el territorio, pero ahora estamos dándonos cuenta que llega mucha gente, muchos inmigrantes, llegan 6 millones de personas entre 1870 y 1930, pero había gente acá, entonces también voy analizando un poco cómo es ¿Cómo se esa reunión. integran? Sí, Claro, cómo se integran. Y después con están en los pueblos. tensiones, con... Claro, sí. ¿no? Fíjate en los pueblos, no sé si vos viviste o estuviste en algún pueblo alguna vez, Sí, he visitado pueblos. los famosos del otro lado de la vía, Sí, o los siempre. negros del otro lado de la vía. Sí. Bueno, todo eso eran gente migrante del norte, pero mucha gente vivía ya en el territorio, Mm. eran los gauchos, o sea, son los descendientes directos de los De gauchos. los gauchos. Mi abuelo me dice, mi madre, que nació en 1881, nació en el campo, vivían ahí y después los desplazaron. Porque Claro. por uso y costumbre la gente se acomodaba. Mm. Y eso es el Martín Fierro. El Martín Fierro arranca así, dice, yo tenía mi rancho, mi china, mis cultivos, mis animales, y cada tanto hacía una labor, o sea, me empleaba una vez por mes, una vez cada tanto, para comprar lo mínimo. Claro. Esta gente vivía así. Hasta Tenían que sus vino el animales. alambrado. Alambraron. Claro, hasta que los dueños
pudieron controlar más su territorio y ahí los desplazaron y esa gente se fue a vivir a los pueblos y se convirtieron en obreros rurales. Gente que juntaba el maíz a mano hasta la década de 1940, donde esto entra en un declive porque se maquiniza la producción, la crisis económica por un lado, se maquiniza la producción y la gente empieza a decir esto ya no va para más, vámonos a vivir a las ciudades. Entonces el cordón Buenos Aires, Rosario, el cordón industrial se empieza a llenar de toda esa gente de las famosas migraciones internas, ¿cierto? Claro. Y empiezan a crear esos barrios de indeseables, decían en algún momento de la historia. O de obreros que ya se acomodaron también. Ciudades como Villa Constitución, Granadero Baigorria. Y que después con el peronismo ese obrero va a tener condiciones de vida mucho mejores, ¿no? Claro, bueno, eso va a estar ahí en el libro ese. Sí, la historia llega hasta la década del 40. ¿Fue militante tu abuelo? Sí, él nunca me lo aclaró bien, pero él militaba, estuvo un poco con los anarquistas, pero por ejemplo en la década del 30 simpatizaba con Lisandro Latorre y después empezó a militar con los comunistas. Siempre fue gorila. Siempre fue... Pero ¿cuándo fallece él? En 2014, falleció a los 99 años. ¿Y antiperonista? Sí, no lo pude convencer. Pero, ¿cómo es? Claro, bueno, él conoció a los anarquistas en primera mano. Claro. O sea, hay un tipo que se llama Teodoro Suárez, que es un dirigente anarquista que viene de Buenos Aires escapándose. Se queda un tiempito en Rosario y después se instala como 1 década, 2 décadas en Villa Constitución y es el que organiza la famosa comarcal de Villa Constitución. Y ese iba a hacer asambleas a mi pueblo y ahí se organizaban ellos. Qué bárbaro. Así que bueno. Bueno, esperamos ansiosos entonces ese libro. Gracias, Paulo. Paulo Menotti pasó por 52 minutos hablando un poco a partir de este hallazgo, este descubrimiento en la Plaza de la Cooperación, un poco de historia de Rosario que es fascinante porque una ciudad como que fue pujante en muchas épocas y que, bueno, ahora está a medio, a ver si encuentra su perfil también, ¿no? Nos reencontramos la próxima semana.